6 de noviembre de 1985, día en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fallaría positivamente la ley de extradición en Colombia, el grupo terrorista M-19, fundado por exmiembros de las FARC, ingresa por la fuerza, disparando y asesinando personas al Palacio de Justicia en Colombia y secuestra civiles y en particular a los magistrados de las altas cortes del Poder Judicial. El objetivo, evitar el fallo a favor de la ley de extradición. El M-19 pretendía adelantar un acto de sensacionalismo denominado el Juicio del Pueblo. Este se adelantaría contra magistrados y miembros del Poder Ejecutivo. Su misión, quemar todos los expedientes contra narcotraficantes que estaban vinculados a potenciales extradiciones y lograr un triunfo publicitario en medios de comunicación equivalente pero en mayor escala al obtenido en la toma de la Embajada de la República Dominicana años atrás. El ejército colombiano, con ayuda de la Policía Nacional, adelanta un operativo con el objetivo de rescatar el mayor número de secuestrados. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, como comandante de una unidad táctica, la Escuela de Caballería, recibe la orden explícita de adelantar el esfuerzo principal, ingresando con tanques al Palacio de Justicia. Pedir que no se me acerquen mucho porque todavía hay resistencia en ese sector. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la 13ª está adentro dirigiendo las operaciones. Los comandantes de 3 de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Resulta paradójico, coronel, pensar que usted fue comandante de la Escuela de Caballería y hoy se encuentra en la Escuela de Infantería, pero no como comandante. Se encuentra acusado de un delito grave. ¿Cómo ve usted sus años de militar activo, toda vez que usted fue más de academia que de fuerza? Yo siempre he comentado que mi vida militar transcurrió entre las actividades académicas y las de orden público. Yo pocas actividades de otro tipo tuve. Y me siento muy orgulloso de mi carrera militar. Es una paradoja que después de la labor que se cumplió con el uniforme puesto y bajo banderas, no sea compensada adecuadamente, sino esté yo aquí por cuenta de una justicia colombiana que está totalmente desbaratada. Un aparato de justicia que comenzó a perder homogeneidad, comenzó a perder intelectualidad a partir de los hechos nefastos de ese noviembre de 1985. Usted lo ha dicho, Leonel, el interés de los violentos en aquella oportunidad era acabar con la justicia, y en buena parte acabaron con la justicia. Todavía hay jueces, y yo digo que todavía son la mayoría, jueces honorables, pero hay tal cantidad de infiltración de funcionarios judiciales que están contaminados con narcotráfico y con terrorismo, que eso le ha hecho un daño enorme a la justicia, y la justicia tiene que tratar de reivindicarse y tratar de reorganizarse. El caso mío es un caso vergonzoso. Pase lo que pase con la situación mía, la verdad siempre se conocerá, ya se conoce. Ya los colombianos saben que con lo que está pasando conmigo es una terrible injusticia. El magistrado que me dio la absolución, que después hizo un salvamento de Botox, es el doctor Lara Acuña. Hay un montaje en mi contra. Y ese montaje no es en contra del coronel Plazas, ese montaje es en contra del Ejército Nacional. Y yo no soy la única víctima, soy la víctima más visible en este momento. Pero son miles de oficiales, de suboficiales, de soldados profesionales de las diferentes fuerzas que están privados de la libertad en condiciones infrahumanas y siendo inocentes. ¿Cuál es el principal derecho, además de la libertad, que le ha violado a usted, coronel? Bueno, la violación de mi libertad no tiene nombre. Llevo 8 años y 4 meses privado de la libertad por un delito que no solo no cometí, sino que en la época de los hechos no existía. Esta es la violación aterradora del principio de legalidad. Entonces, ¿qué hace la fiscal Buitrago? Que fue la fiscal que ha debido investigar y no investigó. Ella llegó fue con una consigna a hacerme el daño. Lo he comprobado en todas las formas.
Ella dijo que yo había secuestrado unas personas, que yo había secuestrado 11 personas y que las había mantenido ocultas hasta el año 2001. Y en el año 2001, entonces las había desaparecido. Y entonces me condena por el delito, o me acusa por el delito de secuestro, me priva de la libertad por el delito de secuestro, supuestamente cometido entre 1985 y el año 2001. Y en el año 2001, por el delito de desaparición forzada. Este proceso es una venganza del narcoterrorismo. Este proceso no es un proceso judicial con garantías para el imputado. Es un proceso montado sobre testigos falsos. La fiscal Ángela María Buitrago debe ser investigada por violación del debido proceso y prevaricato. Entre otros delitos, esta funcionaria ha montado el proceso aceptando como pruebas falsos testigos fabricados por la misma fiscalía, nutriéndose de delincuentes con largas condenas a los que se les ofrecen beneficios económicos e inclusive la libertad por declarar en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Hay dos falsos testigos fabricados por la fiscal que son a la fecha la piedra angular del proceso judicial. Ellos son Edgar Villarreal, cuyo verdadero nombre es Edgar Villamizar, pero que en su declaración aparece señalado como Edgar Villarreal. La cédula y la firma no coinciden con el nombre del declarante, corresponden a Edgar Villamizar. Edgar Villarreal no aparece en los archivos del Ejército. Edgar Villamizar trabajó como funcionario de la Fiscalía, perteneciendo al Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, hasta fecha reciente, lo cual lo inhabilita para ser aceptado en un juicio como testigo por ser empleado subordinado del ente acusador, la Fiscalía. Edgar Villamizar es un cabo retirado del Ejército que nunca perteneció a la Escuela de Caballería, de acuerdo a los archivos del mismo. Para la fecha de los hechos, pertenecía a una unidad del Ejército ubicada en el municipio de Granada, Meta, y por ende no pudo haber participado en la operación del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia. Nunca ha comparecido físicamente a las audiencias durante el juicio. La supuesta prueba es una declaración escrita adelantada en una inspección judicial e ilegalmente llevada a cabo en la Escuela de Caballería, pues se llevó a cabo sin presencia de los abogados ni del acusado, lo cual viola las leyes procesales colombianas. El otro caso es el de Tirso Sáenz, quien es un cabo retirado del Ejército que no aparece dentro de los archivos de esta institución como participante en la operación del Palacio de Justicia. Se encuentra en la cárcel de Cómbita, pagando condenas que suman más de 102 años de prisión. Sus delitos incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento, hurto y lesiones personales. Para la fecha de los hechos del Palacio de Justicia, se encontraba detenido por hurto y en consecuencia era imposible que hubiese podido ser testigo. Reconoce en su declaración que le fueron ofrecidos beneficios económicos, carcelarios e inclusive la libertad por declarar en contra del coronel Plazas Vega. ¿Usted cree que hubo fuerzas? Pero párale bolas a la incoherencia de esto. Sí, que hubo fuerzas que llevaron de pronto a quienes lo acusaron a usted a fabricar el caso. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Son los mismos asaltantes del Palacio de Justicia. Pero yo quiero hacerle caer en cuenta a la ciudadanía de esto. Dicen que yo secuestré unas personas entre 1985 y el año 2001. Claro, no me han dicho cómo fue que las secuestré, ni se los amarré o los encerré o qué hice con ellos. Y que después, en el año 2001, los desaparecí forzadamente. Vea usted el cambio que hacen. Dejan de ser, esos secuestrados en el 2001 se convierten en desaparecidos. Y en el juicio dicen que yo no cometí el delito de secuestro, sino el de desaparición forzada. Vuelvo a relatarle. Me acusan de haber secuestrado a unas personas entre 1985 y el año 2001. Esas personas se convierten en desaparecidas a partir del año 2001. ¿Cuándo nace la ley? Y entonces en el juicio dicen, pero es que él no secuestró a nadie. Y me condenan por desaparición forzada. Pero por Dios, si yo no secuestré a ninguna persona, que son las mismas que después llamaron desaparecidas, ¿cómo me condenan por desaparición? ¿Cuántos rehenes tienen ellos? No tengo conocimiento de rehenes. ¿Y cuántos han sido liberados?
Esa información no la tengo porque el personal que iba siendo evacuado, que iba saliendo, los rehenes que íbamos sacando, los íbamos entregando al 2 de la brigada, quien está ejerciendo un control. Posteriormente, cuando mi general termine la operación, él les dará la información oficial. Es que mire, todo esto hubiera sido muy fácil para mí en el juicio y seguramente hubiera salido absuelto desde el mismo juicio si no hubiera habido lo que yo creo, lo que yo presumo que fue una consigna de condenarme. Porque en el juicio a mí no se me dio la oportunidad de defenderme. Yo me estoy defendiendo hace unos años en los medios de comunicación y a través de lo que se escribe, lo que escribo. Esta es mi defensa, esta es mi defensa, esta es mi defensa, esta es mi defensa. Este es el libro del magistrado que en la segunda instancia dice que soy inocente. Esta es mi defensa. Este es un libro de mi señora, esta es mi defensa. Estos son los folletos que he publicado, esta es mi defensa. Yo me he tenido que defender en esa forma porque a mí no me dieron la palabra para defenderme en un juicio. No conozco un caso igual. ¿Cómo me condenan si no me han dado la oportunidad de defenderme? ¿Sus abogados qué dicen al respecto de eso? Aterrados, pero es que no solo mis abogados. Todo el que se acerca al proceso mío se queda aterrado. Es que aquí no ha habido tipicidad porque el delito de desaparición forzada no estaba tipificado cuando los hechos del Palacio de Justicia. No estaba tipificado, así es, sin embargo me lo aplican. Yo estoy en este momento condenado por un delito de desaparición forzada cometido en el año de 1985 cuando el delito no existía. Y además porque no lo cometí, porque yo no he cometido ni secuestro ni desaparición forzada de nadie. ¿Cuál es la única realidad de ese momento? La única realidad de ese momento es que yo no era el comandante de la operación, yo era el comandante de la Escuela de Caballería que tuvo una labor protagónica en esos hechos y que destruyó la puerta de entrada al Palacio de Justicia, con lo cual se permitió la entrada de las tropas a pie y se derrotó a la subversión y lo más grave para ellos, rescatamos 263 personas de sus garras y eso no me lo perdonan, porque como usted muy bien lo ha señalado, eso se trataba de un golpe de Estado por una parte y de una quema de expedientes de los narcotraficantes por la otra, y que lograron la segunda, pero no lograron la primera, porque con todas las imperfecciones de nuestra democracia, en este momento todavía, espero que no se acabe, todavía podemos disfrutar de las libertades y de las características políticas de una democracia. Coronel, vamos por partes. ¿Dónde se encontraba usted el 6 de noviembre en horas de la mañana? El 6 de noviembre yo estaba en el Ministerio de Defensa esperando una audiencia con el ministro para tratar un tema deportivo. La secretaria empezó a decirme que estaban tomándose el edificio de la Corte Suprema de Justicia y resulta que esa era una jurisdicción que debía quedar bajo mi control en caso de atentados. Porque en tiempos de paz todos los edificios públicos del centro le corresponde la seguridad a la Policía Nacional, pero en caso de presentarse una situación de emergencia, la escuela de alteración del orden público está repartida a las áreas, a mí me tocaba actuar allá. ¿A usted le tocaba actuar bajo órdenes de quién, coronel? Del general Jesús Armando Arias Cabrales, que era mi jefe. Él era el comandante de la brigada y fue el comandante de la operación. Cada cosa que usted hizo ese día tenía, digamos, si no el visto bueno, porque sabemos que es un momento en el que hay que tomar decisiones, porque es un momento crucial para el país, pero esas decisiones que usted tomó, para bien o para mal, ese día, ¿fueron ordenadas por el general Cabrales? Estaban encuadradas dentro de los planes vigentes y bajo las órdenes y supervisión del comandante de la brigada. ¿Alguna vez hicieron eso que ustedes llaman plan defensa previo a la toma del Palacio de Justicia? Claro, no, del Palacio de Justicia no, de cualquier edificio, porque no se hace un plan sobre un objetivo específico, sino en caso de que pase una cosa de esta, se hace un ejercicio académico de qué era lo que habría que hacer. Y los vehículos blindados se utilizan en los combates en localidades. Por esa razón, la Escuela de Caballería fue la que tuvo que actuar. Cuando yo salí con mis tropas de la Escuela de Caballería, porque yo desde allí, desde el Ministerio, llamé por radio a alistar las tropas y me desplacé en carro desde el Ministerio hasta la Escuela de Caballería.
Cuando llegué a la Escuela de Caballería, las tropas estaban ya formadas. ¿Usted iba dentro de los tanques cuando ingresó al palacio? Iba en uno de los vehículos blindados, sí. El coronel personalmente, junto con sus tropas, ingresan y rompen la resistencia del grupo narcoterrorista. Plazas Vega fue el primer comandante de unidad táctica en ingresar al Palacio de Justicia. Sin embargo, no era el comandante de la operación, ni tampoco el único oficial con responsabilidades de mando dentro de la misma. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, como comandante de una unidad táctica, participó cumpliendo funciones estrictamente de combate y jamás tuvo competencia ni autoridad sobre el manejo de los rescatados. Una vez los rescatados eran sacados de la zona de combate dentro del Palacio de Justicia, pasaban a ser responsabilidad de los organismos de inteligencia del Estado, entre ellos Inteligencia Militar, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Hasta allí llegaba la responsabilidad operativa de Plazas Vega. Eso fueron muchas horas, estamos hablando de que fue el 6 y 7 de noviembre. Durante esas horas, ¿usted tuvo algún contacto con Belisario Betancur telefónicamente, por radio? No, ninguno. Si uno no tiene por qué tomar contacto con persona diferente que su comandante inmediato. ¿Alcanzó usted a ver a los magistrados vivos? Es que uno entra a una situación como esta sin saber quién es quién. Y las tropas empiezan a rescatar a las personas que van encontrando de manos del M-19 sin saber quién es. Uno no sabe si el señor que hay que rescatar es un magistrado o es su conductor, y no nos interesa eso. Hay que rescatar un ser humano que lo tienen de rehén y que está corriendo peligro su vida. Y eso es lo que se hizo con 263 personas. Y hágame el favor, yo le pregunto a tantas personas, ¿ha rescatado a alguien? ¿Se ha jugado la vida? Usted, ciudadano colombiano que me escucha, ¿se ha jugado la vida por rescatar, sacar con vida a una persona? Lo que es eso, entregaron la vida de uno, la orfandad de sus hijos, la viudez de su esposa, correr ese riesgo por salvarle la vida a alguien. Pues sacamos 263 personas y en cualquier otro país eso hubiera tenido un premio enorme. El premio que me han dado a mí es tenerme aquí encerrado. Coronel, aquí hay una paradoja grandísima. Claro, porque usted acaba de decir algo que es clave, y es usted arriesgó la orfandad de sus hijos, la viudez de su esposa. Sí, señor. ¿Y no lo está viviendo en este momento de alguna manera? Y en este momento estoy privado de mi libertad. ¿Qué país es este? Lo que pasa es que están mandando los asesinos. No se le olvide a usted que el M-19 fue creado por las FARC y el narcotráfico. La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional, y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando, porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. La famosa frase hasta hoy, ¿qué significa para usted la frase defendiendo la democracia, maestro? Sencillamente la dije en forma espontánea, y no es otra cosa que la función del ejército en un país como el nuestro. Su función es mantener el sistema democrático, que en ese momento estaba en peligro. Era tan elemental la respuesta que la contesté con cierta sorna, y por eso le agrego la palabra maestro. Le digo, pues defendiendo la democracia, manteniendo la democracia. No, y es que en ese momento no está eso es lo que esperado. estamos haciendo. Y en ese momento no está caliente, me imagino. Eso era lo que estábamos haciendo. Por eso la frase tuvo tanta acogida entre los demócratas y tanto escozor entre los enemigos de la democracia. Después de 2 días de intenso cruce de fuego entre las tropas y los secuestradores, el ejército colombiano logra rescatar más de 260 personas, entre ellas 40 magistrados que se encontraban como rehenes del grupo terrorista. M-19 alcanza a asesinar a algunos de sus rehenes, entre ellos personal civil administrativo y también magistrados que no alcanzaron a ser rescatados por las tropas. Prenden fuego al gigantesco Archivo Nacional Judicial de la Corte, donde se encontraban todos los expedientes de los extraditables, generando un incendio en el que las llamas se apoderan de la edificación, creando una tragedia de proporciones indescriptibles. Al final del trágico holocausto y del devastador balance de lo sucedido, y con más de 100 personas asesinadas, se genera una enorme controversia y cuestionamiento sobre lo que pudo haber ocurrido con 11 personas,
cuyos cadáveres jamás llegaron a sus familiares. Son consideradas y reclamadas como los desaparecidos del Palacio de Justicia. ¿Cómo se fraguó? Porque usted dice que sí hubo participación del cartel de Medellín en la toma del Palacio de Justicia. ¿Cómo se fraguó? Pablo Escobar es una gran está con Iván Marino Espina. Cuando Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gaza y el clan Ochoa matan a Rodrigo Lara Bonilla, el M-19 en el 84 llevan a Pablo Escobar a Panamá. Entonces cuando Pablo Escobar descubre que Manuel Antonio Noriega lo quiere entregar, el M-19 lleva a Pablo Escobar a Nicaragua. El M-19 le dice a Pablo Escobar, le dice a Iván Marino Espina, que ya tienen infiltrada la cafetería del Palacio, y usted sabe que la infiltración de la guerrilla leonés es muy despaciosa, es muy lenta y cuando la hacen es muy segura. Recientemente estuve entrevistando a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, sicario de Pablo Escobar, un hombre que tiene un pasado de por lo menos 3.000 muertes, según él mismo lo ha aceptado, y él dice que Pablo Escobar fraguó en Nicaragua con el M-19 la toma del Palacio de Justicia. Él desmiente al M-19 o a lo que queda del M-19 hoy y dice que se le entregaron $2 millones al M-19, que en Medellín se les entregaron unas armas y que había plan A, que era tomarse el poder, plan B, que era negociar la extradición y quemar los archivos, y plan C, matar la mayor cantidad de magistrados posible. ¿Esto que ha dicho Popeye, usted lo cree? Yo lo creo, es que además lo hicieron. Lo único que no lograron fue tomarse el poder, lo demás lo hicieron. Mire lo que hicieron con los magistrados, mire los crímenes que cometieron. Para ser exactos, en los hechos del Palacio de Justicia hay 94 personas fallecidas. De esas 94 personas fallecidas hay varios desaparecidos. No es que estén desaparecidos. El propio Tribunal Especial de Instrucción, que fue el que realmente y juiciosamente hizo la investigación inicial, dijo la única verdad. No es que estén desaparecidos, es que están sin identificar. En este momento se está determinando que eso es así, tal como lo dijo el Tribunal Especial de Instrucción Criminal, los magistrados Jaime Serrano Ruega y Carlos Upegui Zapata en el año de 1986. Desconocido todo eso por las investigaciones que a partir del año 2007 inició la fiscal Buitrago con propósitos diferentes. ¿Usted siente que hay saña en el actuar de la fiscal Buitrago? Lo he denunciado en todas las formas. ¿Cómo explicar que las personas desaparecidas, recientemente dijo usted en una entrevista a un medio nacional, que habían sido muertas por el M-19? Sí, claro. Sin embargo, en los videos hay quienes aseguran reconocer a las personas que van saliendo vivas. ¿Cómo explicar esta parte? Le agradezco mucho esa pregunta porque me da la oportunidad de hacerle caer en cuenta a los colombianos de algo muy grave. Es que la persona que más hizo identificaciones sobre unos videos diciendo que tal o cual imagen corresponde a una desaparecida y a otra es el señor René Guarín, miembro del M-19, guerrillero del M-19, secuestrador, que se enfrentó a la policía en el secuestro de Jorge Valencia Ángel, industrial colombiano, presidente de Atlas Publicidad en aquel entonces, y en ese enfrentamiento murió un compañero de René Guarín en el enfrentamiento con la policía, y a René Guarín le decomisaron una carabina, y la carabina correspondía a un agente de policía asesinado por el M-19 un año atrás. ¿El M-19 sí había infiltrado la cafetería? Sí, el M-19 había infiltrado la cafetería. Era del M-19 la señora Cristina Guarín, hermana de René Guarín. Sí. Eso no lo sabíamos. Yo siempre pensé que las personas de la cafetería eran personas, todas ellas inocentes. Hoy en día ya sabemos que hay una que no lo era, que era Cristina Guarín. De las demás yo creo que eran personas inocentes, sencillamente personas que estaban sirviendo café y almuerzos y que no tenían nada que ver con ninguna intención similar a los terroristas. Aclarémosle al país ese caso de la dama del sastre azul. En las declaraciones de Eduardo Malson Ospino, presentadas tanto en la Procuraduría como ante el juez 30 de instrucción criminal ambulante de la época, Malson Ospino señala este episodio. Estaba él en la cafetería esperando a que saliera su compañera Yolanda Santo Domingo del baño, pero inclusive como que encontró el baño cerrado, cuando de la misma cafetería una señora con un vestido sastre sacó un arma. Después se vino a saber, por información del propio Guarín en un artículo que escribió,
que la que tenía arma en la cafetería era su hermana, una señora que tenía título profesional y estaba de cajera de la cafetería. Y entonces, como tenía un arma, entonces dice René Guarín que era que los jefes de seguridad, que uno de los jefes de seguridad o uno de los miembros de seguridad la estaba cortejando y le daba el arma a guardar. Leonel, durante mi vida militar, mi arma de dotación jamás se la había guardado a mi señora, jamás, a mi señora. Y ahora parece que a esta le daba a guardar el revólver un miembro de seguridad, que porque la estaba cortejando. ¿Cuál miembro de seguridad? Si la seguridad ese día la quitaron, la policía quitó la seguridad en un acto imprudente. Hay otra pregunta muy importante, coronel, y pese a todo lo que se ha hablado sobre el Palacio de Justicia ¿usted tuvo algo que ver con la Casa del Florero? ¿Sabe lo que pasó al interior de la Casa del Florero? ¿O por lo menos lo investigó luego de que usted se ve metido en este lío? Yo no tenía nada que ver con la Casa del Florero, pero sí lo investigué porque resulta que a mí me condenaron en segunda instancia. En la segunda instancia me quitaron 9 de los desaparecidos y me dejaron 2. Y me dejan 2 que porque salieron vivos y vivos llegaron a la Casa del Florero. Pero perdóneme, yo no manejaba la Casa del Florero. Las personas que tienen que responder, si hay 2 que llegaron vivos a la Casa del Florero y después no se supo de su paradero, ¿quiénes tienen que responder? Pues los que manejaban la Casa del Florero. ¿Qué responsabilidad tuvo o no tuvo el presidente Belisario Betancur? Y se lo pregunto porque yo no lo he visto a él, al menos no públicamente, defendiéndolo a usted. El presidente, no importa que no me haya defendido, a veces las personas no tienen ciertas características que uno quisiera que tuvieran. Yo sí lo defiendo a él, porque yo estoy convencido de que el presidente de la República actuó como tenía que actuar. Empleó la fuerza pública para impedir que las instituciones democráticas a su carga fueran a caer en manos de un grupo narcotraficante y terrorista. ¿Se pudo evitar la muerte de los magistrados? Hasta donde la fuerza pública, con todo el sacrificio, lo logró, sacamos 43 magistrados entre principales y auxiliares con vida. Pero esa no es una tarea fácil. Lo estamos viendo en todos los atentados terroristas que se presentan en el mundo. Eso no es una tarea fácil. Murieron 11 magistrados principales y 4 magistrados auxiliares. Entre ellos el presidente de la Corte Suprema. Entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, algo muy lamentable para un país democrático. Sí, pero entonces, ¿por qué guardó silencio Belisario Betancur durante esas horas, durante esas 48 horas que duró la toma? No, él no guardó silencio. Apenas terminó este hecho luctuoso, él hizo una locución presidencial en la cual dice que... Pero cuando ya ustedes habían logrado, coronel, cuando ya ustedes habían logrado restablecer el orden. Claro, pero no, él todo el tiempo estuvo atento, él estuvo hablando con los expresidentes, él estuvo hablando con los candidatos presidenciales, porque ya estaban abiertas las campañas políticas para las elecciones presidenciales del año 86. Él habló con los candidatos presidenciales, con las altas personalidades, con el presidente del Congreso, pidiendo el apoyo o los conceptos que fueran del caso. Él, como él mismo lo dijo en su alocución, todo el tiempo estuvo al tanto del cumplimiento de la misión institucional de las Fuerzas Armadas. Recientemente, coronel, se ha dicho o se ha puesto sobre el tapiz la posibilidad de que el ejército hubiera desarrollado lo que se conoce como la operación ratonera, es decir, que se tenía conocimiento de lo que iba a pasar, pero entonces se le permitió al M-19 que entrara para poder cogerlos y rematarlos dentro del Palacio de Justicia. Esto, entre otras cosas, lo reforzaría esta hipótesis, el hecho de que se retiró la policía, esto lo sabe todo el país, se retiró la policía días antes de la toma del Palacio. Mire, el retiro de la policía es un acto imprudente de esa institución. No se puede alabar ni me puedo poner a defender eso. Se equivocaron ahí. Yo no creo que haya habido mala fe, pero sí cometieron un grave error, gravísimo e histórico error. Que a la postre facilitó el trabajo del M-19. Sí, claro, que facilitó el trabajo del M-19. Pero pensar que la fuerza pública o el Estado colombiano, sabiendo que el asalto se iba a llevar a cabo, no hubiera hecho nada para después coger a los bandidos y acabarlos como si fuera una ratonera, eso no cabe sino en la imaginación de los bandidos. De modo que quien diga eso es una persona que está más bien vinculada a los asaltantes que a
que a un aparato estatal que lo que busca es que esas cosas no se presenten. Aquí cabe un refrán colombiano que todos conocemos, y es que cada ladrón juzga por su condición. El que está diciendo que hubo una ratonera, yo creo que es un bandido que está con los asaltantes. Hace apenas 15, 20 días aparece el fiscal general de la Nación en una investigación que lleva 30 años y hasta ahora viene a encontrar, justo cuando se van a cumplir 30 años del holocausto del Palacio, aparece que encuentran unos cadáveres de los que famosamente, supuestamente estaban desaparecidos. Coronel, pues llama la atención porque la gente dice, pero no pudo la Fiscalía en los 30 años anteriores y justo 15 días antes de que se conmemoren los 30 años, ahí sí vienen a aparecer los cadáveres en un cementerio de Bogotá. ¿No les llama mucho la atención esto? Yo no puedo poner a especular, a mí me parece que si aparecieron en este momento fue porque hasta este... No, es que no fue que aparecieron, fue que hasta este momento los identificaron adecuadamente. Pero estaban en poder de la Fiscalía. Los cadáveres de los supuestos desaparecidos están en poder de la Fiscalía, si lo dijo el director de Antropología de la Universidad Nacional. Es que los cadáveres fueron llevados, los que no fueron identificados. Medicina Legal los llevó y los enterró en el cementerio del sur de Bogotá. Y varios años después, en el año 98, fueron exhumados y fueron entregados. ¿Por qué se habla de que se llevaron los cadáveres o las personas de la casa del Florero al Cantón Norte? ¿Por qué al Cantón Norte? Eso es una mentira. Eso está comprobado en el proceso que eso es falso. Sin embargo, muchos lo siguen afirmando hasta hoy. ¿Qué hacemos? Están equivocados. Es que ha sido tal el daño que han hecho los mentirosos, que son los mismos asaltantes, que nos salen por hacerle daño a la fuerza pública. Una actitud vengativa. Mire el daño que le han hecho a la verdad y que le han hecho también a los dolientes, a los deudos de las personas que murieron. La situación está perfectamente controlada. El comandante de la 13ª está adentro dirigiendo las operaciones. Los comandantes de 3 de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. El coronel Plazas Vega fue llevado a la penitenciaría La Picota dentro de un cuestionable operativo, más bien un asalto ilegal por agentes del IMPEC a un hospital. Allí el coronel y su esposa fueron violentados y golpeados. Al coronel Plazas Vega se le aplicó una inyección de manera ilegal que a la fecha no es claro qué sustancia contenía ni sus consecuencias para su salud. Cabe anotar que el IMPEC solo tiene atribuciones para adelantar operativos dentro de las cárceles y no en hospitales. El IMPEC, por ley, no tiene atribuciones policíacas. Al trasladar al coronel Luis Alfonso Plazas a una cárcel común, se pone en riesgo el derecho a la vida por cuanto el coronel está altamente amenazado por los cárteles de la droga y por sus aliados, los grupos terroristas. Para que el país conozca la verdad del proceso judicial del Palacio de Justicia, es de la mayor importancia que los medios de comunicación hagan un acercamiento investigativo cuidadoso, minucioso, técnico y con contenido serio, basado en evidencias documentales, aislado de rumores y conjeturas. Una investigación basada en hechos de facto dentro del proceso. Es la única manera de que la opinión pública sea realmente informada objetivamente y entienda un proceso judicial histórico tan importante como el de los hechos del Palacio de Justicia. ¿Qué significa 8 Navidades fuera de su casa? Terrible. Usted sabe lo que es tener a mis hijos por fuera, a mis nietos por fuera. No hay forma de alzarlos, de consentirlos, de disfrutar, de jugar con ellos. Yo no me merezco esto. Esto es un crimen que ha cometido conmigo los jueces que me han condenado y lo que yo quiero denunciar ante los colombianos es que los que más saben de mi inocencia son los jueces que me condenaron. Quiero decirlo con toda claridad, los que más saben de mi inocencia son los jueces que me han condenado. ¿Cómo es un día suyo aquí privado de la libertad? Leo mucho, camino mucho, hago deporte, estoy escribiendo, estoy por sacar un libro de historia, estoy escribiendo otra serie de cosas sobre mis experiencias vividas, que se lo publicaré cuando ya con la ayuda de Dios esté libre, espero que sea muy pronto. Si la senadora Tania estuviera sentada en este momento a su lado, ¿usted qué le diría? Que la amo.
Y si Jacobo, su nieto, el que no conoce, el que no ha podido tocar, estuviera aquí, ¿qué haría usted? Le haría cosquillas. Bueno, vamos al plano político. En este momento se adelanta entre la FARC y el gobierno nacional un proyecto llamado Paz, pero que muchos colombianos lo siguen viendo con escepticismo. ¿Usted cree en el proceso de paz que se está adelantando en La Habana? Aquí lo que hay es una lucha entre el mundo comunista y el mundo democrático. Y las FARC nos quieren implantar el sistema comunista. Y los colombianos no queremos el sistema comunista. Para mí eso es todo. ¿Usted es un chivo expiatorio? En el tema del Palacio de Justicia, sin lugar a dudas, ¿De quién? de los verdaderos asesinos que son los del M-19. ¿Qué siente usted cuando ve a un miembro del M-19 de pronto catedrático de una universidad, a otro gobernador de Nariño, a otro alcalde de Bogotá, y usted que estuvo devolviéndole el Palacio de Justicia a los colombianos hasta aquí? Que siento indignación, porque es que yo tengo derecho, estando privado de la libertad, tengo derecho al trabajo. Y aquí me extorsionaron durante los años iniciales desde el IMPEC, diciéndome que a mí me permitían dictar clases aquí, este es un centro académico, la Escuela de Infantería, me permitían dictar clases siempre y cuando yo firmara para que eso fuera rebaja de penas. Yo dije, yo no acepto rebaja de penas, porque yo no acepto la pena. Yo estoy pidiendo mi absolución porque yo no he cometido ningún delito. Yo tengo derecho a dictar clases por salud ocupacional, que no me la han respetado. A mí no me han dado trabajo en la Escuela de Infantería. Desde hace 4 años se determinó que yo podía dictar clases y la Escuela de Infantería ni ninguna de las instituciones académicas de acá, sabiendo que yo he sido profesor toda mi vida, me ha dado clases. ¿No se muere uno de tedio? Yo me muero es de indignación también, porque quienes me niegan la posibilidad de trabajar dictando clases lo hacen por temor a represalias de carácter político. ¿Cuál ha sido el momento más duro que ha vivido usted aquí al interior de la Escuela de Infantería? No me dejaron ir a despedirme de mi padre. Eso no se hace ni con el peor criminal. Mi papá murió despidiendo de sus hijos que viven en el exterior y preguntando dónde estaba yo. ¿Qué le diría usted hoy a las víctimas, a las verdaderas víctimas del Palacio de Justicia, los que perdieron a su papá que era abogado, a su tío, a su sobrino, a su hermano, a su hijo? Qué bueno, Leo, que usted habla de las verdaderas víctimas. Claro que todos son víctimas los que han perdido, pero es que parece que aquí las únicas víctimas son los familiares de los desaparecidos, por la sencilla razón de que detrás de eso hay el interés de unas indemnizaciones. Puede haber el interés de unas indemnizaciones multimillonarias. ¿Y qué pasa con los familiares de los funcionarios judiciales? 18 funcionarios judiciales que murieron. Nadie sabe ni el nombre de ellos, porque aquí los nombres de las personas que figuran como desaparecidas, que no lo son, están muertas y las mató el M-19. Están enterradas en el sepulcro que no les corresponde. Sencillamente están equivocadas de tumba. Sobre eso hay intención, pero ¿y qué? ¿Los 18 funcionarios judiciales? ¿Qué decirle a sus familias, a las familias de esos? Por Dios, esas familias nadie se ha preocupado por ellas. Las secretarias de los magistrados, perdónenme, 18 secretarias de magistrados, todas ellas abogadas. Usted sabe que las secretarias de los magistrados son abogadas. Una de las dos ascensoristas, los conductores. ¿Usted cree que algún día lo repararán a ellos? Pues parece que no hay interés. Aquí el único interés es determinar qué fue lo que pasó con los desaparecidos cuando sabemos que no están desaparecidos. Usted dijo hace poco, desaparecido en últimas, hay uno. ¿Cuál es? Irma Franco. Irma Franco era una guerrillera que con seguridad salió con vida, porque todas las declaraciones del proceso, más de 20 declaraciones, así lo determinan. Eso no sucede con el otro desaparecido que me atribuyen a mí, con Carlos Augusto Rodríguez Vera. En ningún momento hay una prueba de que haya salido con vida, haya llegado con vida al palacio. Se amparan en una imagen de un hombre que va trotando. Resulta que el señor Carlos Augusto Rodríguez Vera no podía trotar porque hacía una semana o algo así, hace unos 15 días, no sé cuánto, él estaba en convalecencia de una operación de 3 dedos de un pie. Entonces, la señora Irma Franco sí llegó
a la Casa del Florero, bueno, alguien de ahí en adelante no les interesa investigar, que la investigación no llega sino hasta ahí. No, ¿y por qué tantas personas que estábamos allí comandando tropas, por qué se orienta todo contra el coronel Plazas? Porque ninguno de los demás fue director de estupefacientes, ni le quitó bienes a los narcotraficantes. Es que los que están manejando todo eso tras bambalinas son los narcotraficantes. Cartel del Valle, cartel de Medellín. ¿Todos los carteles? ¿Usted le quitó bienes a todos los carteles mientras estuvo en estupefacientes? 2 años y medio de lucha en las cuales le quitamos los bienes al narcotráfico bajo la dirección del presidente Álvaro Uribe Vélez y el doctor Fernando Londoño Hoyos. Esa fue mi tarea y a ellos les cumplí, le cumplí a la nación y aquí estoy pagando las consecuencias. Los bandidos me tienen aquí preso mediante calumnias, mediante falsos testimonios, mediante falsos testigos, mediante todas las sinvergüencerías que pueden haber en un proceso penal. ¿Usted cree que pronto, por lo menos, un ejemplo, usted y yo, que somos amigos, nos podremos tomar un tinto tranquilos en alguna cafetería de Bogotá? Dios quiera, yo creo que sí, confiando en Dios. Tengo mucha fe en los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia. Pues, coronel, muchas gracias por esta entrevista, Dios lo bendiga y ojalá por el bien de las víctimas, por el bien de usted, por el bien del país, se conozca toda la verdad y usted pueda volver a abrazar a ese nieto que no, o por lo menos a sus hijos, y abrazar al nieto que no conoce. Claro. Sí, son 4, pero hay uno que no conoce. A todos los 4, especialmente al último. A Jacobo. Sí, tengo 4 nietos. Señor, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a usted, Leo, también. Un saludo muy cariñoso a toda la gente de los Llanos Orientales, cuya capital es Villavicencio. Muchas gracias, Leo. No, lo que hoy estoy recordando con todo cariño es el escudo de la República de Colombia que dice libertad y orden. Eso es lo que llega en este momento a mi memoria. Les agradezco mucho. Quiero reiterarle a los medios de comunicación mi reconocimiento. Ustedes son la mejor expresión de la democracia colombiana. Mientras los medios de comunicación, mientras los reporteros, mientras los camarógrafos, los fotógrafos, los redactores, mientras todas las personas que giran alrededor de la prensa existan en una nación, la democracia está salvada. Ustedes han expresado en la forma como lo han venido captando todo lo que yo he tenido que vivir a lo largo de 8 años y 5 meses. En este momento la realidad está bastante clara, totalmente decantada. Estoy libre por disposición del más alto tribunal de la República de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, y estoy muy agradecido con todos ustedes, muchachos, muy amables.